La entrevista. El término entrevista, como verbo, alude a tener un encuentro personal y existe desde al menos 1548. El significado remite su origen etimológico a la palabra entrevue, que obtiene sus raíces del latín inter y videre, que significa entrever, verse mutuamente, tener un encuentro cara a cara. En las ciencias sociales, la entrevista refiere a una conversación con el fin de recolectar información determinada que tienen que ver con el marco de una investigación. En la tradición antropológica, se le ve como un complemento de la observación de campo, mientras que en la sociología y otras ciencias sociales tiene un lugar central y valor científico por sí misma. Por otro lado, también refiere a conversaciones informales en situaciones de la vida cotidiana, como son consultas psicoterapéuticas, de selección de personal, consultas médicas, evaluaciones de desempeño, periodísticas, entre otras. Objetivo de la entrevista, entre otros, es permitirse observar los elementos que ponen en juego la discusión, como son actitudes, emociones, creencias, opiniones, experiencias, evaluaciones, reacciones, consensos y disensos que serán articulados en estructuras de sentido. La entrevista individual se dirige al estudio de actitudes y opiniones de cada entrevistado. La entrevista focal se orienta hacia la pluralidad de perspectivas vinculadas a una temática y que en cuya dinámica se ponen al descubierto las motivaciones y cosmovisiones de los participantes. Metodológicamente se orienta hacia la medición más que a la comprensión de conductas y actitudes. Al hacer entrevistas piloto, se selecciona a las personas con el explícito criterio de ser representativas en alguna característica para un universo mayor. El caso particular es sometido a la entrevista por considerarlo representativo para el colectivo mayor. ¿Cuáles son las técnicas que se emplean en el estudio del campo? Para comenzar con este tema, primero tenemos que definir qué es el estudio del campo. El estudio del campo es el proceso que permite recabar datos y estudiarlos tal cual se consiguen, sin alterar sus factores o composiciones. Las técnicas de investigación de campo son todos los mecanismos que permiten recolectar, analizar y transmitir los datos estudiados. La investigación de campo permite que el investigador tenga contacto directo con aquello que desea estudiar y obteniendo datos fiables, entre otras ventajas. Por ejemplo, el contacto directo con el fenómeno a estudiar, datos sin sesgo y la adaptación de la investigación. Las técnicas que pueden emplearse al hacer un estudio de campo si los datos son de carácter cualitativo, es decir, que no pueden ser medidas o cuantificadas, son la observación participante, la entrevista abierta, el grupo de discusión y las historias de vida. Si los datos a recabar son cuantitativos, es decir, pueden ser medidos, se ocupan las siguientes técnicas: la observación pasiva, la entrevista cerrada y el experimento de campo. ¿En qué consiste cada una? Cuantitativas. Observación pasiva. El investigador no se involucra con el fenómeno a estudiar. Por ejemplo, cuando se observa el comportamiento de animales en su hábitat natural. Entrevista cerrada. Están formadas con una lista de preguntas con respuestas limitadas. Por ejemplo,
cuando solo se puede responder sí o no. Experimento de campo. Estudio llevado a cabo con una muestra que se encuentra en condiciones controladas y una muestra que se encuentra en condiciones habituales. Por ejemplo, al comparar comportamientos entre ratas de laboratorio y ratas silvestres. Cualitativas. Observación participante. Es involucrarse con el fenómeno a estudiar. Por ejemplo, cuando el investigador participa en las actividades de una comunidad indígena para entender su modo de vida. Historias de vida. Consiste en la recopilación de datos biográficos de un grupo de personas durante un determinado periodo. Un ejemplo sería recopilar historias de adolescentes de Buenos Aires durante los meses de aislamiento preventivo por el coronavirus. Entrevista abierta. Son preguntas en las que el entrevistado puede expresar sus puntos de vista. Por ejemplo, cuando se hace un sondeo de opinión sobre la situación del país. Grupo de discusión. Consiste en reunir a un grupo de personas para que debatan con respecto a un tema. La discusión es grabada para ser analizada posteriormente. Características de las entrevistas. Estas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Estas deben de ser grabadas en video, en audio o a través de tomas de notas. Las entrevistas se pueden realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales. Estas siguen una secuencia de preguntas, desde las más fáciles hasta las más complicadas. Las preguntas deben ser neutras, cortas y puntuales. Normalmente las entrevistas son individuales, pero puede establecerse en grupos pequeños. En la entrevista existe una relación interactiva entre entrevistado y entrevistador. Tipos de entrevistas. Entrevista cuantitativa. Esta busca obtener respuestas de diferentes personas, que pueden ser luego cuantificables. Posee con un límite definido de duración, son poco o nada anecdóticas y son individuales. Entrevista cualitativa. Es una reunión para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Poseen con un límite de duración indefinido y son anecdóticas. Dentro de este tipo se encuentra la entrevista conversacional informal, la entrevista basada en un guión y la entrevista estandarizada abierta. Entrevistas profesionales. Dentro de este tipo se encuentran la entrevista de asesoramiento, la entrevista de selección. Esta es ampliamente usada para evaluar a los candidatos a un empleo, la entrevista médica y la entrevista de evaluación y promoción. Y por último, entrevista en profundidad. Dentro de este tipo se encuentra entrevista focalizada, entrevista estandarizada no programada, entrevista no estandarizada, entrevista especializada y a élites, entrevista biográfica intensiva, individual abierta, semiabierta o larga. El uso de la entrevista en las ciencias sociales nos permite traer una clasificación a un marco más dinámico y espontáneo. La diversidad de respuestas que podemos obtener tras una entrevista es tan variada que la formalización del proceso nos permite tener un orden y una estructuración para la búsqueda de la información necesaria. Nos permite tener un buen acercamiento a los diferentes temas que queremos abarcar. Se puede obtener una buena perspectiva desde las experiencias de los diferentes actores, así como un enriquecimiento de los datos previamente obtenidos, dándonos una mayor visualización del problema a investigar. Pese a su larga duración, dispersión de respuestas, reactividad y fiabilidad cuestionable, esta nos permite acceder a un universo de significantes, diferenciadas y enriquecidas por las características propias de cada uno de los actores, así como serán sus creencias, normas, valores, estabilidad, etc. La utilidad de la entrevista en las ciencias económicas nos permite conocer con mayor amplitud los factores económicos que afectan a una sociedad. Podemos tener en cuenta las diferentes perspectivas de los actores que intervienen, se relacionan y viven los factores económicos.
permitiéndonos realizar reconocimientos, estadísticas y estudios socioeconómicos de una determinada sociedad o región, volviendo más efectivas las conclusiones o políticas económicas implementadas. Clasificación de la entrevista. Una clasificación que distingue entre una entrevista y otra se basa en los siguientes criterios específicos. 1. Área de interés. En esta tendremos entrevistas periodísticas, entrevistas laborales, entrevistas clínicas, entrevistas de investigación y entrevistas psicológicas. 2. La forma de estructuración. Esta es según el modo en que se planifique la interacción entre el entrevistado y el entrevistador. Dentro de esta tendremos entrevistas abiertas. En esta no existe un guión y se lleva a cabo de manera improvisada. 2. Entrevistas cerradas. En estas existe un guión de por medio. Y entrevistas mixtas. Esta combina los dos modelos anteriores. 3. Según el medio de comunicación. Esta es según la manera en que se comunica el entrevistado y el entrevistador. En esta tendremos entrevistas presenciales, entrevistas telefónicas, entrevistas virtuales o entrevistas escritas. Y por último, el número de participantes. En estos casos en que puede haber más de un entrevistado o entrevistadores. Dentro de esta tendremos entrevistas individuales, entrevistas grupales o paneles de entrevistas. Participantes de la entrevista. Entrevistador. El entrevistador es quien marca la pauta de la entrevista, realiza las preguntas y toma nota de las respuestas. Debe preparar con antelación las preguntas a realizarse durante el diálogo, para que las respuestas satisfagan el objetivo planteado y la entrevista no se desvirtúe. El entrevistador es el responsable de controlar la entrevista, otorgar los derechos de palabra, velar por que el entrevistado responda acorde con el contexto del tema a tratar y por delimitar el tiempo de la intervención. Entrevistado. Es aquel que responde las preguntas hechas por el entrevistador. Usualmente es un experto en algún tema en específico y debe gozar de la credibilidad. La persona entrevistada es, naturalmente, la persona que responderá a las preguntas realizadas por él, la entrevistadora, siendo además, en muchas ocasiones, quien directa o indirectamente establecerá el tema de la entrevista, de acuerdo al contexto de esta. Características del entrevistador. El entrevistador requiere de mucha más habilidad y preparación que el aplicador de un cuestionario. El arte de la entrevista consiste en saber combinar una serie de preguntas preestructuradas con reacciones flexibles a la dinámica que se desarrolla durante la entrevista y que es determinado por el encuestado. Para Montesperelli, debe tener una persistente actitud de apertura y estar dispuesto a encontrar aquello que no esperaba, moviéndose constantemente en observación y conceptualización. Debe ser también consciente de los problemas que implica la conversación y debe tender a comunicar con naturalidad y sensibilidad. Su función primordial es la de escuchar. Podemos concluir que la entrevista es una herramienta de trabajo de las ciencias sociales que nos permite empatizar y relacionarnos con los entrevistados, dándonos así no solo un conocimiento fáctico, sino también uno con características humanas, abriendo la posibilidad a los diferentes puntos de vista el tener un foco de atención y enriqueciéndonos con un panorama aún mayor al que nosotros podemos acceder desde nuestra propia perspectiva. Gracias por su atención.